paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Tercera y última parte. Luego Jesús, como rúbrica final, hace una advertencia solemne y fatal al mismo tiempo, advertencia que se ha cumplido al pie de la letra en el transcurrir de los siglos, mas se ha cumplido debido a la incredulidad y rebeldía como pecados del hombre, pero que en la era actual se está cumpliendo con más virulencia que nunca, y los días que quedan para llegar al diluvio de fuego se va a padecer tal penitencia de una manera horrenda y catastrófica como tormento para el ser humano. Mas todo sucede y sucederá porque el hombre con su mal proceder niega a Dios y a su Hijo, porque desprecian el amor y caridad de sus divinos corazones, porque reniegan de su verdad eterna y nada quieren saber de la doctrina de Cristo y salvación de sus almas, ya que están infectados de toda clase de perversidad pecaminosa. Pues tal declaración de justicia el Rey de la vida la presentó de esta manera: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces se dice: me volveré a mi casa de donde salí, y va y la encuentra vacía, barrida y amueblada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre, peores que sus principios. Así será de esta generación mala. Dura sentencia es esta para el hombre de aquel ayer que negó a Jesús y para el de hoy que lo rechaza, pues todos conocemos en más o menos precisión las fatales consecuencias. Y esta tétrica fatalidad es que hoy día la mayoría de la humanidad ha perdido el uso de razón ante Dios, donde todo ello es debido a que han entrado en los seres desterrados 7 espíritus peores que los que llevaban antes, por no amar a Dios ni seguir la doctrina de su Hijo. Pues la filosofía de las palabras de Jesús como sentencia es la siguiente: el espíritu inmundo que sale del hombre es el maligno, pues nadie debe de ignorar que todos los desterrados, debido a nuestra rebelión, estamos propensos a que el espíritu de las tinieblas nos entre adentro, y nos entra en el pensamiento para encaminarnos siempre hacia el mal, donde por regla general nos entra cuando nos inclinamos a faltar. También penetra en la mente o deseos para extraviarnos del deber, instigándonos a pecar. Mas si el alma practica el cristianismo y profundiza en la práctica de la perfección dentro del recogimiento y meditación de la vida espiritual, se percata enseguida de tal peligro por medio de la conciencia, y entonces es cuando rechazamos con hombría al mal espíritu cuando nos quiere entrar en la mente. Mas si el ser humano no practica la vida de perfección espiritual bajo la doctrina de Cristo, no apercibe cuando el espíritu del mal le instiga a faltar e incluso a pecar. No obstante, según lo que el alma tenga al mismo tiempo de virtudes ganadas, puede suceder que en el momento de venirle el mal pensamiento, esta alma le haga resistencia, pero como el espíritu del mal no cede ni se cansa de instigar, éste, más pronto o más tarde, domina y vence, y el pobre incauto desterrado queda sumergido en toda clase de pasiones pecaminosas, como desequilibrios ante la razón y pureza del Creador, creyéndose que es él mismo el que decreta sus pensamientos, deseos y razonamientos. Mas tened por seguro que la mayoría de veces es el mal espíritu quien los rige, llegándose a extraviar y viciar en toda clase de cosas malsanas, de tal manera que llega a consentir y cometer por propia voluntad toda clase de faltas y pecados. Entonces, poco a poco, el espíritu del mal llega a adueñarse de aquella pobre mente o alma que muchas veces, sin darse cuenta, no tiene razonamiento ni dominio de sí misma. Por ello, por nada se turba, se desequilibra y con mucha facilidad peca. Mas todo es debido porque el espíritu de las tinieblas cada vez subyuga y apodera más y más del ser desterrado por estar apartado del Creador, hasta llegar a ser cogido de tal manera que el vil rastrero es quien manda la mayoría de cuerpos y almas, llegando a tener casi una posesión total de su pensamiento. Después sabemos que existe otra posesión del mal espíritu en el hombre que es absoluta y que se le denomina posesión diabólica, donde entonces, por regla general, siempre manda y ordena sobre de aquel pobre ser el mal espíritu. Por lo tanto, lo mismo el primer caso que hemos expuesto como el segundo, entra en la realidad presentada por el Maestro, puesto que nos dice:
cuando el espíritu impuro sale del hombre. Mas cabe resaltar que el espíritu que sale del hombre algunas veces viene a suceder debido a la caridad y misericordia de Dios, que con su potestad todopoderosa libera a aquella su criatura del mal espíritu. Después también son liberados esta variedad de posesos por un siervo o apóstol de Cristo, que al llegar el poseso ante él, increpa al mal espíritu, sea con la oración o bien con potestad, según circunstancias, donde con la ayuda de Dios, la mayoría de veces, el poseso queda libre del dominio satánico, siendo en aquel preciso momento cuando el espíritu impuro sale del hombre. Pero como el mal espíritu solo se encuentra a su gusto cuando hace mal a los demás, al haber tenido que salir de la casa que se había apropiado o de aquel ser que estaba martirizado, entonces el espíritu maligno no se encuentra bien en ninguna parte, busca reposo y no lo halla, viviendo en continuo desasosiego, pues la soberbia y el odio lo corroe porque tuvo que salir de aquel ser, hasta que el orgullo y tormento le instigan a volver a posesionarse de aquel desdichado ser que había tenido preso. Al llegar a él, lo encuentra descansando en la paz y tranquilidad absoluta, de tal manera que le enciende el deseo de entrar de nuevo para darle toda clase de tormentos, porque el mal espíritu no puede soportar que el hombre viva en paz y armonía, porque como él siempre está rabiando, tiene envidia y odio de que el ser humano descanse en la paz del Creador como fraternidad angélica. Por ello nos atacan continuamente, y porque sabe que para perder al hombre tiene que ser en el descontento, el vicio, la discordia, el rencor y la guerra. Entonces es cuando se degenera el ser humano, cuando se rebela de todo y con todos, viviendo en un continuo malestar y desasosiego, renegando de Dios y de su infortunio, siendo con este tétrico desequilibrio cuando el hombre se condena, donde por tales motivos expuestos, cuando el mal espíritu se encuentra de nuevo ante aquel que había dominado, se dice dentro de sí: si entro yo solo, a lo mejor me echan como antes, siendo entonces cuando va a buscar a 7 espíritus peores que él, y entrando en aquel ser que está libre, ya no los pueden echar nunca más, siendo su final, como dice Cristo, mucho peor que su principio, porque entonces corre el peligro de que el diablo llegue a quitarle la vida del cuerpo y del alma al mismo tiempo. Mas debemos de exponer que este ser que antes quedó libre por la gracia de Dios o potestad de sus siervos, si en verdad, ante la experiencia vivida de la existencia sobrenatural de la vida del más allá, como de los ataques diabólicos en la mente o posesión, reconoce a Cristo, abraza y cumple su divina doctrina, al practicar la vida espiritual y ganar virtudes, alcanza plenamente la comunión con su ángel que le ayuda en gran manera a percatarse enseguida cuando lo atacan, dándole al mismo tiempo fuerzas para defenderse y rechazar todas las instigaciones del mal espíritu, donde con el transcurrir de los días, con la fe que va ganando, las virtudes que empiezan a florecer y el poder que recibe de Cristo, por más legiones de demonios que le azoten para entrar, a este fiel cristiano nunca más lo podrán dominar para nada, porque a todos los espíritus impuros que lo vengan a atacar, con la gracia y potestad del Rey de la vida, por debajo de sus pies, aplastados quedarán. La paz de Dios reina entre todos.